Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de Teoría Cuántica de Campos. Hoy vamos a hablar de una cosa muy chula, los diagramas de Feynman y la ecuación de Schwinger-Dyson. Para aquellos de vosotros o vosotras que hayáis estudiado algo de Teoría Cuántica de Campos, sabéis que la ecuación de Schwinger-Dyson no suele ser sencilla de comprender a bote pronto. Así que en este capítulo vamos a hacerlo en este ejemplo facilón para que cojáis la esencia y cuando luego llegue la teoría cuántica de campos completa, entonces se pueda entender mejor. Pero antes de nada vamos a definir la acción, que para nosotros será simplemente una función, aunque luego más tarde será un funcional, y es una función que le vamos a llamar S, que va a depender de la variable phi. Entonces, ¿cómo se define la acción? Bueno, pues se va a definir de esta manera. Cuando tengamos aquí e elevado a menos lo que sea más j por phi, pues esto es la acción, sin contar el menos. ¿Vale? Entonces, en nuestro caso, pues va a ser m al cuadrado partido 2 phi al cuadrado. Muy bien. Entonces, como más adelante vamos a necesitar la derivada de la acción, es simplemente la derivada de esto, o sea que va a ser m al cuadrado por phi. Simplemente. Muy bien. Entonces, vamos con el asunto. Vamos a hablar ahora de los diagramas de Feynman. Vale, si nosotros estamos interesados en calcular esta cantidad, no tenemos más que ir a esta fórmula que hemos calculado y simplemente decir, pues es 1 partido m al cuadrado, porque la p es 2 y 2 menos 1 es 1, o sea que esto ya simplemente es así y se acabó. Esto evidentemente es porque la teoría es muy sencilla, luego se va a complicar bastante más, pero bueno, de momento a estas alturas simplemente sería esto. Pues bien, al promedio o al valor esperado de phi al cuadrado, a esto, por ser al cuadrado, se le va a llamar propagador. Y de hecho, ahora mismo no tiene sentido ninguno ponerle esta palabra, pero más adelante sí. ¿Vale? Así que tomémoslo como un simple nombre de momento. Muy bien, vamos a los diagramas de Feynman. Imaginemos que ya que hay una phi al cuadrado aquí, imaginemos que esto lo reescribimos como phi por phi, que es lo mismo. Y ahora imaginemos que como hay dos phis, entonces es como si tuviéramos dos puntos. Y entonces vamos a imaginarnos que estos dos puntos están unidos por una línea y que el hecho de que estén unidos por una línea, pues le asociamos el 1 partido m al cuadrado. De momento no es más que un juego, ¿vale? He asociado 1 partido m al cuadrado porque precisamente este valor esperado da 1 partido m al cuadrado. Y le he llamado propagador como si fuéramos de un punto a otro. Vamos a ver si con este juego podemos hacer más cosillas. A ver, el siguiente valor esperado que no es 0 es phi 4. Entonces, siguiendo este juego, podemos imaginarnos que esto es phi, phi, phi y phi. O sea que podemos también imaginar que de alguna manera tenemos 4 puntos. Entonces, vamos a llamar a este punto, por ejemplo, no sé, el 1 y el 2, por ejemplo, y aquí pues podemos poner 1, 2, 3 y 4, por llamarle de alguna manera. Entonces, podemos hacer dibujitos con flechas. Por ejemplo, podemos decir, mira, el 1 lo podemos unir con el 3 y podemos unir 2 con 4. Aquí no añado 1 con 4, por ejemplo, porque vamos a imaginar que se une por parejas. Es decir, que del 1 o de cualquier punto, del 1, 2, 3, 4, solo puede salir una línea y llegar una línea. ¿Vale? Si yo pongo cualquier otra, estarían saliendo o entrando más líneas y pongamos que eso no lo permite nuestro juego. Bueno, hay más posibilidades. Por ejemplo, podemos perfectamente unir 1
con 4 y 2 1, 2, 3, 4. Muy bien, vamos a suponer ahora, pues fuera por ejemplo esta con esta y esta con esta. 1, 2, 3 y 4. Vale, ¿hay más posibilidades? Pues parece que no, porque el 1 se ha conectado con el 3, con el 4 y con el 2. Y una pelota, digamos, conectada consigo mismo no puede ser tampoco en este juego. Por tanto, parece que no hay más posibilidades. Entonces, según vamos a decir, la norma esta que nos acabamos de inventar, de que a cada línea verde le asociamos 1 partido m cuadrado, pues podríamos decir que como aquí hay dos líneas, pues vamos a poner 1 partido m al cuadrado. Imaginemos que se puede multiplicar. ¿Vale? Cada uno de estos 1 partido m al cuadrado es porque hay una línea. Y aquí también hay dos líneas. Por lo tanto, más de lo mismo. Y aquí también. Entonces, vamos a imaginar que esto de alguna manera se puede sumar. Pues esto sería 1 partido m4 más 1 partido m4 más 1 partido m4. O sea, 3 partido m4. Muy bien. ¿Esto tiene algún sentido? Pues la respuesta es que sí, porque tenemos nuestra fórmula para calcular Φ4, que es precisamente 1 partido m elevado a p, en este caso es 4, y aquí tendríamos 4 menos 1, 4 menos 3. O sea, 4 menos 1 es 3, por 1, 3. Es decir, que coincide. O sea que nos ponemos bastante contentos porque igual este jueguecillo está muy bien, ¿no? Vamos a probar ahora con Φ6. Vale. Entonces, para Φ6 tendremos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y podemos decir, bueno, vamos a conectar el 1 con el 4. Y claro, ¿ahora qué pasa? Pues que a la hora de seguir conectando nos damos cuenta de una cosa. Nos damos cuenta de que yo puedo seguir conectando este con este, y ahora estos de aquí sería como conectar 4 puntos. Entonces hay 3 posibilidades para conectar esta gente. Por lo tanto, podríamos decir, bueno, hemos conectado la 1 con la 1, 2, 3, con la 4, y hay 3 posibilidades aquí. Y luego podemos decir, bueno, pues ahora voy a conectar el 1 con el 5. Y entonces, ¿qué nos queda? Nos queda un par de puntos por aquí y un par de puntos por aquí, que de nuevo, se llamen como se llamen, también es pues 4 puntos. Y hemos visto que 4 puntos también es 3. O sea que lo que vemos es que esto es un montón de veces el 3. Pero ¿cuántas veces el 3? Bueno, pues fijaos, aquí podemos ver que el 1 se puede conectar con el 4, el 1 se puede conectar con el 5, el 1 se puede conectar con el 6. Vale, esto con lo que hay aquí. Y luego también se puede conectar con el 2 y con el 3. O sea que hay 1, 2, 3, 4 y 5 posibles conexiones del 1 con todo el mundo. Por lo tanto, hay 5 veces 3. O sea, 15. ¿Vale? Si no os lo creéis, podéis probar en casa tranquilamente todas las combinaciones y veréis que solo hay 15 posibles. Y esto pues nos pone muy contentos porque este 15 es lo que precisamente va a salir. Ahora, ¿cuántas líneas hay? Bueno, como podéis observar, por ejemplo, si cogemos cualquier configuración de estas, cualquier diagrama de Feynman, por ejemplo, imaginad esta con esta con esta y esta con esta, pues ¿cuántas líneas verdes hay? 3.
Por lo tanto será 1 partido m al cuadrado elevado a 3. Que esto es justamente lo que falta aquí. Y esto da 15 partido m6, que es precisamente lo que debería dar phi6. Porque si vamos aquí será 1 partido m elevado a p, o sea 6, y aquí tendríamos 6 menos 1, 6 menos 3 y ya está. O sea, 5 por 3, 15. Y ya podéis probar en casa tranquilamente con phi8, phi10 y tal, que efectivamente cuadra. Por lo tanto, tenemos un método gráfico para calcular los valores esperados de phi elevado a p, ¿vale? Con estos diagramas. Como bien sabéis, esto más adelante pues lo que va a ser son partículas que, por ejemplo, que a lo mejor colisionan y tal, ¿no? En este caso, fijaos que las partículas no se ven entre ellas. Esto, si nos imaginamos que son puntos en el espacio, pues esto querría decir que, fijaos que entra la partícula 1 y la partícula 2, y la 1 simplemente se desplaza hasta llegar a la posición 3 y a la posición 4, y aquí pues que la 1 va a la posición 4 o la 2 a la 3, etcétera, etcétera. Claro, esta teoría es poco interesante porque no interaccionan entre ellas. Esto nos llevará precisamente a eso, a la interacción, que será al final de este capítulo. Pero antes de eso, vamos a hablar de la ecuación de Schwinger-Dyson. Muy bien, la ecuación de Schwinger-Dyson tiene como incógnita la función zj. Y para construir la ecuación, cuya solución será zj, tenemos que guiarnos por la derivada de la acción. Entonces, fijaos que aquí pone phi, ¿no? Bueno, vamos a partir primero de nuestra zj, que me vais a permitir que escriba la integral así tal cual, sin poner desde menos infinito hasta infinito, simplemente para escribir menos, ¿vale? Y incluso no voy a escribir diferencial de phi, simplemente para escribir menos, ¿eh? No porque no esté. Bueno, pues zj es igual a e elevado a menos s, ¿vale? Fijaos que ya he cambiado esto por la nomenclatura que acabo de poner. Incluso me voy a ahorrar los corchetes, ya se supone que están, más j phi. Muy bien. Si ahora derivamos con respecto de j, como vimos en el capítulo anterior, entonces pues va a ser lo mismo, pero se va a añadir aquí phi. Muy bien. Una vez hecho esto, nos planteamos si tenemos que hacer z en derivada segunda o no. La respuesta es que no, porque en la acción solo tenemos phi, no phi elevado a 2 o phi elevado a 3. Si aquí, por ejemplo, tuviéramos phi elevado a 2, entonces sí que nos interesaría calcular esto. ¿Vale? Estos son, digamos, como la receta para construir la ecuación. Perfecto. Y ahora vamos a escribir la integral e menos s más j phi, y vamos a poner aquí la derivada de la acción. Entonces esto básicamente es menos s más j phi m cuadrado phi. No hay ningún misterio aquí, ¿no? Pero ahora sacamos m cuadrado fuera y nos queda phi. ¿Y esto qué es? Pues esto es lo que hemos llamado z' de j. Esto de aquí. Perfecto. Por lo tanto, esto nos queda m al cuadrado z' de j. Hasta aquí ningún problema. Vale. Entonces, vamos a apuntar de momento lo que tenemos, que es básicamente esto. M cuadrado z' de j. Y esto, como veréis, será, digamos, como la parte izquierda de la ecuación de Schwinger-Dyson. Muy bien. La parte derecha la podemos pensar como la integral, y ahora sí voy a poner con detalle esto, e elevado a menos s
phi más j phi. Y recordad que aquí teníamos S' de phi. ¿Vale? Entonces, esto simplemente es reescribir lo que hemos hecho y esto es una identidad como la copa de un pino, ¿no? Lo que pasa es que nos damos cuenta, bueno, de hecho Swinger y Dyson se dieron cuenta de que se podía hacer un truco maravilloso, que es el siguiente. Vamos a considerar momentáneamente esto de aquí. Ahora imaginemos que queremos calcular la derivada, pero con respecto de phi. De hecho, incluso déjame poner derivada parcial con respecto de phi. ¿Qué tendríamos aquí? Bueno, pues tendríamos la exponencial, es decir, ella misma. Hasta aquí no hay problema. Pero multiplicado por la derivada del exponente, pero con respecto de phi. O sea que aquí tendríamos menos la derivada de s más la derivada de este señor, que esto va a ser j. Perfecto. Entonces ahora volvemos a esta ecuación y decimos, bueno, tendremos que m al cuadrado z' j va a ser igual a, y atención, fijaos lo que voy a hacer. Voy a poner todo esto exactamente igual. Pero ahora lo que voy a hacer, en vez de escribir S' de phi, voy a escribir menos S' de phi. Y como he puesto un menos por todo el morro, significa que aquí tengo que poner un menos. Perfecto, o sea que de momento ningún problema. Y ahora, también por el morro, voy a añadir aquí una j. Y evidentemente tengo que hacer una operación contraria a esto para que se quede igual. Fijaos que en el fondo, al añadir aquí una j, en realidad lo que estoy haciendo es añadir una menos j. Por lo tanto, tengo que añadir la integral desde menos infinito hasta infinito, todo esto exactamente igual. Y como he añadido, insisto, menos j, tengo que añadir j para que todo esto sea verdad. ¿Por qué he hecho esto? Bueno, pues porque precisamente por el tema de la ecuación esta amarilla. Porque resulta que esta integral es absolutamente inmediata. Porque fijaos, si la derivada de esto es igual a esto, pues entonces la integral de esto es igual a lo que hay aquí dentro. O sea que esta integral es exactamente esto de aquí. Eso sí, evaluado entre menos infinito e infinito. Perfecto, vamos a ver qué da esto. Pues esto va a dar e elevado a menos s de infinito más j por infinito menos e elevado a menos s menos infinito menos j infinito. Entonces, fijaos que s de infinito es igual a m al cuadrado partido 2 infinito al cuadrado, o sea, infinito. Mientras que s evaluado en menos infinito va a ser exactamente igual, porque el menos al estar elevado al cuadrado también va a dar infinito. Por lo tanto, esto lo que vamos a tener es que tanto e elevado a menos s infinito como e elevado a menos s menos infinito va a ser lo mismo. Por tanto, podemos sacar factor común e elevado a menos s evaluado en infinito. Factor común e elevado a j infinito menos e elevado a menos j infinito. Y aquí arriba, como tanto la s infinito como la menos infinito da infinito, pues aquí lo que vamos a tener es e elevado a menos infinito. Muy bien. Claro, si la j, por ejemplo, fuera positiva, entonces esto se va al infinito y esto se va a cero. Y si la j fuera negativa, pues al revés.
esto daría 0 y esto daría menos infinito. O sea que este término se va a infinito por un lado o por el otro. Y sin embargo esto se va a 0. O sea que esto es una indeterminación, por así decirlo, 0 por infinito. La pregunta es, ¿quién gana? Bueno, pues gana esta. ¿Por qué? Por el simple hecho de que la S tiene un cuadrado aquí. Y entonces esto es, por así decirlo, más 0, o sea, os acerca más rápidamente a 0 que esto se acerca a infinito. Y entonces esto se resuelve diciendo que esto es 0. Lo estoy diciendo un poco a salto de mata, pero se puede comprobar de forma precisa, ¿eh? Muy bien. Entonces, al final, ¿qué tenemos? Pues tenemos, vuelvo a escribir esto, m al cuadrado z' de j igual a 0 más el AJ, como es un término constante, lo puedo sacar fuera y nos queda esta integral. ¿Pero qué es esta integral? Pues es precisamente esto, esta integral de aquí, que le hemos llamado z. Por lo tanto, queda z. Y esta es la ecuación de Schwinger-Dyson para esta acción en concreto. Entonces, ¿se puede, digamos, encontrar la ecuación de Schwinger-Dyson de forma más rápida que todo esto? Sí, porque en cierta manera lo que yo he hecho es escribirla mientras más o menos la derivaba o la deducía, ¿no? En general, lo que tendremos que hacer simplemente es, bueno, por ejemplo, imaginad que tenemos la acción que fuera, por ejemplo, m al cuadrado partido 2 más lambda partido 24, perdón, phi 2, perdón, lambda partido 24 phi 4, por ejemplo. Pues entonces derivaríamos la acción y esto daría m cuadrado phi más 4, esto sería 6, o sea, por lo tanto, lambda partido 6 phi 3. Vale, entonces para escribir la ecuación de Schwinger-Dyson, si hiciéramos lo mismo, pues al final quedaría m al cuadrado z' de j y ahora añadiríamos más lambda partido 6 y como aquí hay un 3, pues entonces aquí aparecería z3, o sea, derivada tercera de j. Esto es lo que aparecería en el lado izquierdo y en el lado derecho j, z, j. ¿Vale? Yo creo que es un buen ejercicio que derivéis la ecuación de Schwinger-Dyson con esta acción, ¿vale? Que es simplemente derivar esto. Esto es un ejercicio que es muy sencillo, pero es muy importante que lo hagáis porque eso va a querer decir que habéis entendido perfectamente esta receta que os acabo de dar, ¿vale? Y para hacerlo simplemente tenéis que seguir los pasos que yo acabo de hacer para encontrar esta. Muy bien, nosotros sabíamos del capítulo anterior que zj era raíz de 2pi partido m e elevado a j al cuadrado partido 2m al cuadrado. Esto era del capítulo anterior, ¿vale? Pero con la ecuación de Schwinger-Dyson podemos también calcularlo de esta otra manera. Entonces vamos a hacerlo. Vamos a traducirlo al lenguaje de las ecuaciones diferenciales que hacéis en primero de carrera, que sería algo así como m al cuadrado por la derivada de una función con respecto de x igual a x, porque x, o sea, j es la variable, recordemos, y esto pues la función, ¿vale? Es este tipo de ecuación. Entonces esto se puede resolver de muchas maneras, pero la típica sería decir, bueno, la derivada de una función es diferencial de y entre diferencial de x igual a xy. Entonces vamos a pasar y dividiendo y el diferencial de x lo pasamos al otro lado y hacemos la integral por los dos lados. M al cuadrado es una constante, sale fuera de la integral y la integral de 1 partido y es logaritmo de y la integral de x es
x al cuadrado partido 2 más una constante. Alguien me ha dicho por ahí que no me gustan las constantes. Sí que me gustan, sí. Pasa que se me olvidan. Vale. Entonces vamos a pasar dividiendo m al cuadrado. Por lo tanto será logaritmo de y igual a x cuadrado partido 2m al cuadrado más c partido m al cuadrado, pero que a eso le llamo d. O sea, renombro la constante. Ahora despejamos la y, el logaritmo lo pasamos al otro lado en forma de exponencial. Más d. Y ahora, por las propiedades de la exponencial, ponemos e elevado a d por e elevado a x al cuadrado partido 2m al cuadrado. Y a esta nueva constante le llamo a, por ejemplo. Perfecto. O sea que ya tenemos la solución. Ahora lo traduzco al lenguaje de zetas y jotas. Y esto lo que simplemente significa es que zj va a ser una cierta constante por e elevado a la variable al cuadrado, o sea, j al cuadrado partido 2m al cuadrado. Entonces, para encontrar a, pues podemos, por ejemplo, decir que sustituimos la j por 0 y entonces nos da a. ¿Pero qué es z de 0? Pues es la integral que ya hemos visto varias veces, menos m al cuadrado partido 2 phi al cuadrado, sin j, porque le hemos puesto 0. Y esto de aquí era exactamente igual a raíz de 2pi partido m. Por tanto, este factor lo ponemos aquí y recuperamos lo que ya sabíamos. Pero insisto que la novedad aquí es que lo hacemos a partir de la ecuación de Schwinger-Dyson, lo cual está muy bien. Pero aparte, la ecuación de Schwinger-Dyson nos va a ir muy bien para cuando queramos calcular el propagador en teorías más complicadas. Eso ya lo veremos, ¿vale? Vale. Entonces, para acabar este capítulo, vamos a introducir interacciones. Es decir, vamos a cambiar la acción por algo un poquito más complicado y veréis que nada, simplemente con complicarlo una milésima ya no se puede resolver la integral y entonces tenemos que hacer apaños. Y es cuando entonces los diagramas de Feynman cobran una importancia capital. Muy bien, pues vamos a hablar de interacciones, que es cuando ya la cosa se empieza a poner interesante y básicamente diremos que una teoría tiene interacciones cuando la z no es una integral gaussiana. Vale, el caso más sencillo sería este. De hecho, ya os lo he puesto antes. Sería definir la acción como m al cuadrado partido 2 phi al cuadrado. Hasta aquí se parece un montón a lo que habíamos visto. Pero le añadimos lambda partido... Aquí fijaos que he puesto 24 porque es 4 factorial. Es decir, 4 por 3 por 2 por 1. ¿Vale? Por eso he puesto 24. Y esto es simplemente una notación que hace mucho más sencillo los cálculos. No hay ningún misterio más. Phi 4. Perfecto. Y a esta lambda se le llama acoplamiento. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora z no es esto. Ahora z... Vale, entonces quizá lo que podríamos hacer es decir, bueno, pues vamos a poner aquí un 0 para indicar, digamos, la teoría sin interacción. Podríamos incluso poner un 0 aquí momentáneamente, ¿vale? Para que quede claro que ahora la z no es la de antes. Uno simplemente podría sustituir, o sea, borrar todo esto y simplemente escribir esto, pero como veréis, es muy interesante tener en cuenta lo que sería la z, por así decirlo, libre, o sea, libre de interacciones. Esto sería algo así como libre de interacciones, ¿vale?
Ya veréis que va a ser importante. Vale, y vale, en principio ya está. Muy bien, pues como primer ejercicio vamos a calcular en esta nueva teoría con interacciones, vamos a calcular phi2 a primer orden. Vale, ¿qué quiere decir a primer orden? Pues significa, por ejemplo, si hubiera dicho a segundo orden, pues entonces quiere decir a lambda elevado a 2. ¿Vale? Entonces quito este 1 y lo vamos a hacer de dos maneras. La manera primera es con los diagramas de Feynman y la manera B es calculándolo directamente. La primera manera, tenemos que saber las reglas de Feynman. Entonces, tal como ha pasado antes, una línea la pondremos con 1 partido m al cuadrado. Y ahora, como tenemos un parámetro de acoplamiento, significa que cada 4 señores va a haber una interacción. Eso se traduce en que cuando se junten 4 señores, 1, 2, 3 y 4, entonces va a aparecer un factor menos lambda. Vale, entonces, para calcular phi2, y un factor de simetría, que ahora veréis. Estas serían las reglas de Feynman para nuestra teoría esta de aquí. Entonces, lo único que tenemos que hacer para calcular phi2 a primer orden, esto es importante, porque si es a segundo orden entonces hay que añadir más diagramas. Bueno, pues lo que hay que hacer es escribir el diagrama con dos patas externas que no tenga puntos. Vale, aquí tenemos que escribir todos los diagramas con dos patas externas. Vale, voy a empezar por el primero. El primero es simplemente esto. Y claro, aunque aquí parezca que solo hay una pata, tenéis que imaginaros que aquí es como si entra algo y sale algo. Una pata en la que entra algo, una pata en la que sale algo. Muy bien. Vale, después hay otra posibilidad y es que haya un puntito rojo. Por tanto, podría ser que esto fuera así, de repente hubiera un puntito rojo y entonces salgan líneas, pero claro, tienen que salir 4 líneas, porque esto lo indica el hecho de que phi esté elevado a 4. Aquí de momento tenemos 1, 2, 3, necesitamos 4, por lo tanto no queda más remedio que esta vuelva sobre sí misma y que de aquí sigamos. De esta manera habría una pata de entrada, una pata de salida, por lo tanto perfecto, dos patas externas y tendríamos que efectivamente tenemos un punto de interacción, pero que une 1, 2, 3 y 4 líneas. ¿Vale? Y ya no hay más diagramas, porque los otros diagramas que vendrían serían a segundo orden y estos pues serían, por ejemplo, pues una cosa así, luego una interacción, sigue y aquí añadiríamos una burbuja, luego otro puntito, sigue la línea y aparece una burbuja. Insisto que nosotros solo nos han pedido, o estoy haciendo el ejemplo hasta aquí, que esto es, digamos, primer orden. ¿Vale? Pero como luego os voy a poner un ejercicio que va a tener que ver con el segundo orden, pues os lo voy a escribir aquí diagramáticamente un momentito. Muy bien, ¿más cosas de segundo orden? Pues por ejemplo esto. Donde aquí habría un vértice que se llama, por cierto, es verdad, esto se llama vértice.
vértice de 4 líneas. Y aquí habría otro vértice. Y otra posibilidad sería esto de aquí. Y con 2 vértices ya no habría más. ¿Vale? Por tanto, aquí acabaría los términos de segundo orden. Y luego ya vendría tercer orden, cuarto orden, etc. Muy bien, pero vamos a calcularlo, vamos a calcular este primer orden. Entonces, esto es muy fácil porque por esta línea vamos a poner un propagador, es decir, 1 partido m al cuadrado. ¿Vale? Ya tenemos finiquitada esta. Y aquí, como tenemos un punto rojo, significa que tenemos que introducir menos lambda. Y tenemos 1, 2 y 3 líneas. Por lo tanto, 1 partido m al cuadrado elevado a 3. Y ahora viene el factor de simetría. El factor de simetría es, digamos, las operaciones topológicas que podemos hacer, o de cambio de forma, para entendernos, sobre este diagrama y que lo dejan igual. Teniendo en cuenta que las patas externas no se pueden mover. Tenemos que imaginarnos que alguien está agarrando esto con una mano y otra persona está agarrando esto con otra mano y que eso no se puede intercambiar. Entonces lo único que podemos hacer de operaciones de simetría para que esto lo deje igual es girar esta especie de burbuja sobre sí misma pues 180 grados. Eso nos va a incluir un factor 1/2. Esto es el factor de simetría. Pues ya está. A primer orden ya lo tendríamos. Esto sería 1 partido m al cuadrado menos 1 partido 2 lambda m a la 2 por 3 son 6. Perfecto. Esto sería, bueno, déjame poner que esto es aproximadamente esto, porque eso lo hemos calculado a primer orden, ¿vale? Fijaos que aquí aparece una lambda, por tanto, efectivamente es verdad que es a primer orden. Vale, pues esto tan, entre comillas, sencillo, es como se calcularía con el apartado A, con los diagramas de Feynman. Entonces, para que veáis la cantidad de trabajo que nos ahorramos, vamos a hacerlo con un cálculo directo sin diagramas de Feynman. Entonces voy a borrar un poco y voy a poner aquí que quiero calcular esto sin diagramas de Feynman a primer orden. Muy bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Bueno, lo primero que tengo que hacer es echarle un vistazo a nuestra Z y decir que podemos hacer el siguiente truco, que es de estos 3 exponentes vamos a dejar el primero y el último tal cual. Y este exponente de aquí lo vamos a separar y ahora lo que vamos a hacer es imaginar, y de hecho estaremos imaginando bien, que lambda en cierta manera pues es pequeño comparado con 1, digamos. O sea, es un numerito pequeñito y por tanto va a tener sentido hacer una aproximación o un digamos, polinomio de Taylor. Muy bien, pero para hacer el polinomio de Taylor vamos a hacer un truco para ir muchísimo más rápido. En vez de utilizar la fórmula del polinomio de Taylor que os di el primer día, bueno, en realidad sí que la vamos a utilizar, pero lo vamos a pensar con e elevado a x. Si consideramos la función e elevado a x y hacemos la derivada, va a dar ella misma. Si volvemos a derivar, da ella misma. Es decir, que siempre da la exponencial. Si sustituimos tanto la función como su derivada, como su segunda derivada, etcétera, 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 en todo momento va a dar 1 todo el rato. Por lo tanto, en la fórmula del polinomio de Taylor, esto va a ser pues f de 0, que es 1, más f' de 0, que es 1, por
x menos 0, o sea, x, más 1 partido 2 factorial por la derivada segunda de 0, que también da 1, por x menos 0 al cuadrado, etcétera, etcétera. O sea que ya se ve, y esto es una fórmula que hay que apuntarse por ahí en la mente, que e elevado a x es 1 más x más 1 partido 2 factorial x al cuadrado más 1 partido 3 factorial x al cubo y así hasta el infinito. Siempre que estemos aproximando x en torno al 0. ¿Vale? Bueno, pues utilizando este truco podemos perfectamente decir que la exponencial de menos lambda partido 24 phi 4 pues será aproximadamente, pues fijaos lo que hay aquí, 1 más la x. ¿Pero qué es la x aquí? Pues todo este rollo. Menos lambda partido 24 phi 4 y vamos a añadir un término más, pues eso, más un medio de todo este asunto al cuadrado. Y entonces, bueno, pues paramos aquí, que ya como vamos a calcular las cosas a primer orden ya nos va bien llegar hasta orden 2, digámoslo así. Este es el truco, ¿eh? Si queréis calcular cosas a orden lambda, calcular cosas a lambda cuadrado por aquí. Y bueno, tomad nota de eso y luego insistiré en por qué lo digo. Es decir, que esto va a ser pues 1 menos lambda partido 24 phi 4 más un medio 1 partido 24 al cuadrado phi 8 y la lambda que no se me olvide, la lambda al cuadrado. Perfecto. Por lo tanto, ZJ de forma aproximada pues va a ser la integral desde menos infinito hasta infinito de e menos m cuadrado partido 2 phi 2 más j phi. Esto es fantástico. Y luego esta señora la ponemos aquí. 1 menos lambda partido 24 phi 4 más un medio lambda cuadrado 24 cuadrado phi 8. Bueno, lógicamente esto seguiría hasta el infinito, pero ya he puesto que es aproximadamente. Muy bien. Fantástico. Entonces, vamos a fijarnos en una cosa. Cuando hagamos la integral de 1, pues va a quedar esto. ¿Y esto qué es? Pues es precisamente esta integral que habíamos llamado z sub 0 de j. Por lo tanto, el primer término es z sub 0 de la teoría libre de j. Muy bien. Luego hay un menos, hay una lambda que puede salir fuera de la integral por ser una constante y el 24 también. Y fijaos que va a quedar la integral de esto con phi 4. Entonces, ¿cómo se puede expresar eso? Pues se puede expresar precisamente como la derivada cuarta de z0 con respecto de j. Porque recordad que si esta integral la derivamos con respecto de j 4 veces, saldrá phi 4 veces. Entonces, si queréis, en vez de poner 4 palitos, lo que podemos hacer es poner z0 paréntesis 4, que significa derivar 4 veces. Muy bien. Y luego, pues hacemos lo mismo con lo otro. Un medio lambda cuadrado 24 al cuadrado. Y como aquí aparece un 8, pues lo que va a ser es z0 derivada 8 veces. Bueno, esto seguirá hasta el infinito, pero como paramos, entonces esto es aproximadamente. Hasta orden 2, digamos, de lambda. Pero vamos a calcular ahora z de 0. Es decir, vamos a sustituir allí donde damos una j por un 0.
Entonces esto claramente pues va a ser z0 de 0 menos lambda 24 4 de 0 más 1/2 lambda cuadrado 24 al cuadrado z0 8 de 0. Muy bien. Ahora vamos a sacar factor común z0. Si sacamos factor común z0 de 0, entonces va a quedar 1 de este término de aquí, y luego va a quedar, fijaos, menos lambda partido 24, pero ahora va a quedar una cosa muy conocida y muy familiar. Va a quedar este señor dividido entre z0 de 0, porque es precisamente lo que hemos sacado factor común. Y aquí va a quedar 1/2 lambda cuadrado 24 al cuadrado z0 8 de 0 entre, de nuevo, z0 de 0. Muy bien. ¿Pero qué es esto? Pues si miramos aquí, decimos, ostras, pues esto es precisamente el valor esperado del campo elevado a p. Bueno, digo campo, ya se me está escapando, bueno, de la variable phi, digamos, ¿no? O sea, que z de 0 es aproximadamente z0 de 0, 1 menos lambda partido 24, y aquí vamos a tener el valor esperado de phi elevado a 4, pero como si hubiéramos considerado que la z que vale es la z sub 0. Esto de aquí. Y esto, pues de la misma manera, pues aplicando la misma lógica, pues esto va a ser el valor esperado de phi elevado a 8, 0. Fantástico. O sea, que z0 es aproximadamente igual a z0 de 0, 1 menos lambda partido 24, y nos tenemos que acordar de la fórmula que esta de aquí. Decimos, bueno, pues esto va a ser m a la 4, y aquí arriba tenemos que poner 4 menos 1, que es 3, 3 por 1, o sea, 3. Más 1/2 lambda al cuadrado 24 al cuadrado, y esto pues va a ser, aplicando de nuevo esta fórmula, m a la 8 por 7 por 5 y por 3. Y ese es el truquillo para calcular las cosas cuando hay interacción, pero teniendo como base la acción, digamos, de base o libre, digamos, ¿no? Esto es importante porque esto demuestra que conocer bien la teoría libre, es decir, sin interacción, va a ser fundamental para luego calcular cosas de la teoría completa con interacción, porque van a ser aproximaciones en donde vamos a utilizar los resultados de la teoría libre. Muy bien, por lo tanto, voy a apuntar esto por aquí. Vale, pues ahora borramos todo esto. Y os recuerdo que lo que estábamos intentando calcular, o lo que queremos calcular, mediante cálculo directo, nunca mejor dicho, es phi 2. Y lo queríamos calcular a orden 1. Y nos había dado, pues no me acuerdo lo que había dado, lo tenía por ahí apuntado, pero luego os lo recuerdo. O sea, lo habíamos calculado con los diagramas de Feynman, ¿vale? Y ahora los vamos a calcular de forma directa. Entonces, claro, ¿qué es phi 2? Bueno, pues phi 2, o sea, en la teoría, o sea, en cualquier teoría, pues va a ser la derivada segunda de z en 0 dividido entre z de 0. Pero cuidado, fijaos que aquí yo no estoy poniendo el 0,
Porque si yo pusiera el 0, querría decir que estoy solo con una acción que tiene este término. Pero no pongo el 0 porque la acción no es solo eso, es todo. ¿Vale? Esto es importante. Entonces lo bueno es que la parte de abajo ya la tenemos calculada. Es esto, calculada de forma aproximada. Entonces ahora nos falta solo la parte de arriba. Entonces, para obtener eso, pues lo que vamos a hacer es, vamos a ver esta expresión de aquí, ¿vale? Y la vamos a derivar 2 veces. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, pues eso significa derivar 2 veces con respecto a este señor. Por lo tanto, va a ser la derivada segunda, pero de la z0. Y aquí vamos a derivar 2 veces más, y como antes estaba derivado 4 veces, pues 2 veces más son en total 6 derivadas. Y aquí tendremos un medio, lambda cuadrado partido 24 al cuadrado, y derivamos 2 veces, o sea que en total va a haber 10 derivadas. Perfecto. Y ahora lo único que tenemos que hacer es sustituir la j por 0, que es justamente lo que tenemos aquí. Y entonces pues tendremos esto. Bueno, digamos, lo voy a sustituir aquí para no copiar tanto. Cero, 0, 0 y 0. Perfecto. Y ahora, ¿qué podemos hacer aquí? Bueno, pues lo que podemos hacer es sacar factor común, o si queréis, lo que voy a hacer es escribir z0 de 0, sin derivar ni nada. Entonces esto significa que todo esto de aquí tiene que ir dividido entre z0 de 0, porque si no, no sería verdad, claro. ¿Vale? Entonces supongo que ya estáis viendo por dónde voy. Bueno, y seguiría copiando. Fijaos, ¿qué es esto entre esto? Pues ni más ni menos que phi2 en la teoría libre. O sea que ya podéis ver que esto aproximadamente será z0 de 0 multiplicado por este señor entre este señor, que es precisamente phi2, y digo el 2 porque aquí está derivado 2 veces, pero es un valor esperado de la teoría libre, por eso, porque hay un 0 aquí. Luego, cuando cojamos este término, primero pongo el menos lambda partido 24, y ahora tenemos z0 derivado 6 veces entre z00, por lo tanto es esto de aquí, pero con la p igual a 6. O sea, phi 6, 0. Y aquí tendremos pues más un medio lambda cuadrado 24 al cuadrado, y aquí será pues como hay un 10, pues phi 10 el promedio en la teoría libre. Entonces, una vez tenemos esto, vamos a seguir intentando calcular. Tenemos que phi2 será z segunda, o sea, todo este rollo, y abajo tendremos todo este rollo. Pero fijaos que en ambas expresiones tenemos este término. O sea que al dividir se va a ir. O sea que voy a copiar directamente arriba esto. Phi2, 0, menos lambda 24, 6, más un medio lambda al cuadrado 24 al cuadrado, phi 10, 0. Bueno, se me ha olvidado. O sea, esto es exacto, lo que pasa es que si ahora sustituyo esto y esto por aproximaciones, pues esto es aproximado. Vale, y ahora z0 aproximadamente va a ser 1 menos lambda 24, 3
m4 más 1 medio lambda 2 24 al cuadrado 7 por 5 por 3 entre m a la 8. Perfecto. Entonces, aquí tenemos este señor al cuadrado, pero ya tenemos la formulita para calcularlo. Así que este señor al cuadrado pues va a ser m a la 2 y aquí un 1. Aquí tenemos phi 6. Entonces, como bien sabemos, phi 6 pues va a ser m a la 6 y arriba pues 5 por 3, utilizando, insisto, esta fórmula conocida. Y aquí tendremos phi a la 10, que va a ser, como hemos dicho que era la 10, por tanto m a la 10, 9 por 7 por 5 por 3. Perfecto. Muy bien. Y ahora, claro, tenemos esto y fijaos que para entendernos tenemos una expresión, digamos, en el que aparece un polinomio de grado 2 en lambda arriba y un polinomio de grado 2 en lambda abajo. Y nosotros necesitamos calcular esto, o sea, este señor a orden 1, que es lo que yo os había pedido, a orden 1. Bueno, pues eso significa que tenemos que hacer un polinomio de Taylor a orden 1 de todo esto, no de arriba o de abajo, sino de todo. Vale, entonces lo que tenemos que hacer es derivar y tal. Entonces, como esto puede ser un poco rollo, lo que voy a hacer es hacerlo con el software, porque para no tardar 20.000 años. Muy bien, pues aquí lo tenemos. Así que lo que voy a hacer es decir que esto lo voy a llamar una cierta función de lambda. Definimos la función y ahora le digo, bueno, pues quiero que me calcules cuánto vale la derivada con respecto de lambda. Y simplifícalo. Vale, esto. Pero bueno, como esto es un rollo, al final lo que queremos es el valor en 0, pues le digo que lo haga. Y me sale esto. Y luego, por otro lado, quiero el valor de esta función en 0. Entonces le digo que lo haga y da esto. Conclusión. Pues eso significa que esta función, este valor esperado, será aproximadamente, por el nombre de Taylor, ¿vale? Aproximadamente f de 0 más f' de 0 por la variable, que la variable es lambda, y ya está, porque estamos a orden 1, tal como he dicho. Es decir, que es 1 partido de m cuadrado, y aquí esto de aquí. Perfecto. Y esto es exactamente lo mismo que daba haciéndolo por los diagramas de Feynman. Si rebobináis el vídeo, veréis que es exactamente esto. Entonces, claro, supongo que estaréis de acuerdo conmigo que los diagramas de Feynman son muy poderosos. Nos ahorran una cantidad de trabajo descomunal. Lo que pasa es que es importante que os haya hecho esto, una, para que veáis que efectivamente ahorra trabajo, y dos, que tendríamos un método alternativo para hacerlo si los diagramas de Feynman, por lo que sea, se nos tuercen, ¿vale? O sea que el valor esperado de phi2 en la teoría completa, con interacciones, pues será aproximadamente 1 partido m al cuadrado menos 1 partido 2 m a la 6 lambda. Perfecto. Vale, pues bien el ejercicio. De todos los ejercicios que hemos hecho, de momento este es el más importante. Habrán otros que también sean importantes, pero de todos los que hemos hecho,
o que, perdón, habéis hecho, os animo especialmente a que hagáis que es que calculéis el valor esperado de phi2, ¿vale? Pero a segundo orden. Segundo orden significa que efectivamente cuando el primer término os va a salir 1 partido m al cuadrado, estamos de acuerdo. Aquí en el término de orden 1 va a salir esto, también estamos de acuerdo, ya lo hemos calculado. Y ahora lo que os pido es que me digáis cuánto vale esto, que es lo que acompaña a lambda cuadrado. Y me gustaría que primero lo hicierais con los diagramas de Feynman. Y B, que lo comprobaréis con un cálculo directo. ¿Vale? Esto es del tipo de ejercicios que se hace una vez en la vida. Porque cuando estemos ya avanzando en teoría cuántica de campos, directamente lo haremos con los diagramas de Feynman, ¿vale? Y como normalmente no se hace, pues entonces uno de alguna manera está como un poco despistado, ¿no? No sabiendo bien qué es lo que realmente se hace cuando si uno no hiciera diagramas de Feynman, ¿no? Así que os aconsejo fervorosamente que lo hagáis. ¿Vale? Esta vez no voy a poner el resultado, quiero ver cómo sufrís. ¿Vale? No os preocupéis que luego yo ya pondré y publicaré el resultado, no os preocupéis. Pues nada, animaos y como sabéis podéis entregar los ejercicios a ese correo que está en la descripción y por favor antes de enviarlo revisarlo bien porque si no me vais a volver loco de trabajo porque he estado pues respondiendo vuestros mensajes, vuestros mails diciendo de cuidado que aquí te has despistado, etcétera. Y al final, claro, sois tantos que es que no me va a dar tiempo de avanzar. ¿Vale? Y deciros por favor que lo hagáis en PDF y darle la enhorabuena a algunos de vosotros que habéis hecho unos ejercicios maravillosos con las explicaciones, todo bien presentado y eso es maravilloso. Sobre todo para otros suscriptores que quieran ver un poco la explicación de cómo se hacen los ejercicios. O sea que enhorabuena, estoy súper contento. Pues nada, aquí tenéis vuestro primer ejercicio de diagramas de Feynman de una teoría sencillita pero molona. Hasta pronto, un saludo, gracias por ver este vídeo.